Estamos de vuelta, bueno, y en compañía de la licenciada Vivian Vivero, quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Vivian. Buenas noches, gracias por la invitación. A vos por aceptarnos, y bueno, me pareció interesantísimo lo que vos abordas en tu consultorio particular, esta cuestión de la vocación, la orientación vocacional, ¿no? Porque vemos quienes somos docentes que los chicos muchas veces ingresan a una carrera, pero que no están realmente decididos o no han hecho un análisis profundo de la importancia que lleva para ellos, bueno, estudio medicina, estudio arquitectura o estudio abogacía. Así que me parece importante. Comentanos cómo es el abordaje que vos haces en consultorio con los jóvenes que se acercan. Bueno, como primera medida la vocación tiene que ver con un llamado. Aquella persona, bueno, Aristóteles decía que allí donde se cruzan los talentos de uno y las necesidades del mundo está nuestra vocación, digamos, ¿no? Más que nada tiene que ver con el llamado que tiene cada uno. Lo que suele pasar con los chicos es que hay veces que están influenciados por lo que dicen los amigos. Bueno, mi amigo quiere estudiar medicina y bueno, yo voy a ir a estudiar medicina con él porque tengo ganas de irme a Corrientes o tengo ganas de irme a tal lado. O por ejemplo, si mi papá estudió abogacía, voy a ser abogado porque entonces ya tengo medio camino armado. Todas estas cuestiones se trabajan, son varios encuentros, no son sesiones a diferencia de la psicoterapia, sino que son encuentros alrededor de... Depende de cuán orientado o desorientado esté el adolescente. Claro, que se acerca. Se hacen entre 5, 6, como máximo, imagino 10 encuentros. Pasó con algunos vocantes que al tercero o cuarto encuentro ya han cerrado, digamos. Esto se trabaja de esta manera. Son varios encuentros en los que se trabaja con entrevistas, se trabaja con test de orientación vocacional, pero más que nada yo utilizo mucho lo que son las entrevistas. ¿Qué me dijo el adolescente? Si le gusta, qué materias le gusta, qué materias no le gusta, en cuáles es más, cuáles le resultan más fáciles, cuáles más difíciles, por qué. Lo que se ve es que muchas veces las materias le resultan difíciil por cuestiones del docente y no porque el contenido de la materia sea difícil para el alumno, digamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se trata de ver el por qué le resulta difícil, desde cuándo, si, por ejemplo, tiene posibilidades de estudiar una carrera acá o únicamente acá, en alguna pública, o hay posibilidad económica de los padres para estudiar en una privada, si puede estudiar en otro lugar, si la persona está acá, o sea, le gusta la parte teórica o es más bien que se orienta hacia lo práctico. Todas estas cuestiones se van viendo. Claro, vos vas viéndolas en el consultorio. No solamente se toma lo que dicen los test, eso es algo que para mí es fundamental, digamos. Porque suelen decir, yo me hice un test en internet y me salió tal cosa. No, porque quizás te salió eso desde lo cuantitativo, o sea, si contamos cuántos puntitos le dio en determinado ítem y demás. Lo que interesa mucho es el porqué, las palabras. Yo trato de encontrar, o sea, se trata de hacer una asociación entre lo que dice el test y lo que dijo la persona, entre si el test, qué sé yo, desde lo cuantitativo dice una cosa, desde lo cualitativo me puede decir otra. ¿A qué voy con esto? A que quizás, veamos, por ahí aparece que tuvo 3 puntos en la parte de naturales. Pero esta persona no habla solamente de que le gusta la parte médica o qué sé yo, sino... qué sé yo, le interesa el cuerpo humano y le interesa la parte docente y le gusta la biología, y vi que cuando me habló de las materias le llamaba la atención biología, química, entonces yo hago toda una conjunción y ahí vemos, pero realmente la parte naturales tiene que ver con medicina únicamente o quizás es un profesorado de biología lo que a vos te interesa. Entonces, otra cosa que se hace es mostrarle la guía al estudiante, que es un libro así gordo, en el que están todas las carreras
que hay en el país. Se ve cuáles son las materias que tiene cada carrera, esa posibilidad que nos da la guía del estudiante son las carreras que hay en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, pero sí o sí tiene cierta similitud con lo que se da acá o en otros lugares. Con las que ofrecen, ¿no?, las distintas instituciones académicas. Qué importante es que trabajen con vos a este nivel, ¿no? Porque muchas veces los chicos no tienen idea de todo el abanico de posibilidades de carreras universitarias que hay y bueno, con cuáles se encuentra más identificado que con otras. Claro. Me parece buenísimo que tengan este libro gordo en el cual los chicos puedan discernir un poquito las diferentes carreras y qué actividad desarrolla, porque muchas veces eligen algunas carreras pero no tienen idea ni cómo es el estudio, el abordaje de las materias en sí de esa carrera, ni tampoco qué van a hacer el día que tengan el título. Claro, esa es otra cosa. ¿Cuál es el campo laboral? Se ve eso, se evalúa eso. ¿Qué pretende el adolescente de acá a 5 años, digamos, ¿no? Que pueda tomar esta decisión, porque es una decisión muy importante y es una decisión que un adolescente, o sea, tiene un peso importante para el adolescente que está en un proceso de cambio, que está pasando de ser, que era niño hace poco y se está convirtiendo en adulto, entonces hay toda una cuestión de roles ahí que no está bien definido y es el momento en el que tiene que decidir sobre su futuro, o sea, con cuánta responsabilidad este adolescente decide sobre su futuro. Sí, y debe tener, creo que, una carga importante de estrés o de presión, ¿no? La presión de que, bueno, termino el cole, tengo que decidirme por una carrera universitaria, qué voy a hacer, de qué voy a vivir o trabajar el día de mañana, y las presiones que también en casa obviamente hay. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Algo también a tener en cuenta es lo que dicen los familiares, lo que dicen los amigos, eso también es un abordaje que yo trabajo mucho, digamos. ¿Qué te dicen sobre tal cosa? ¿Qué te dicen sobre tu futuro? Y en base a eso relativizamos lo que le dicen, ponemos en tela de juicio. ¿Y qué querés vos? Porque acá no vas a estudiar lo que te dice fulano o mengano, sino lo que vos querés. O quizás quiera algo pero no está dentro de sus posibilidades, entonces ¿cuáles son las posibilidades? Claro, las carreras como alternativas, ¿no? Tal vez si no puede llegar a esa carrera por cuestiones económicas, de distancia, bueno, que tiene otras alternativas que se acercan al área de la disciplina que más le gustaba. Claro, o cuáles, hay carreras que son terciarias, hay carreras que son universitarias, entonces se le habla sobre esa diferencia. Muchas veces también le explico cómo es el tema de los parciales, de los finales. Porque no tienen idea los chicos. Y Vivian, otra situación que como docente universitaria muchas veces lo veo, esta carga que a veces los chicos, uno tiene la sensación como docente que ha seleccionado una carrera porque el papá tiene esa profesión o la mamá, el abuelo. ¿Esto surge en las charlas que vos tienes con ellos? Sí, sí, surge y tenemos que quitarle el peso, esa presión que tienen y muchas veces hablo con los padres y les digo que el que elige es el adolescente y que no, porque esto genera mucha presión en los chicos y la presión conlleva la ansiedad y la ansiedad hace que no se pueda concentrar en el estudio, después se puede generar como un auto boicot, hay toda una cuestión psicológica detrás, digamos, entonces para evitar que sucedan estas cosas, el adolescente tiene que estar seguro de lo que quiere. Si bien puede ser que decida estudiar determinada carrera, pero después se da cuenta de que no le gusta, bueno, pero ya fue su decisión. No fue que estudió esto porque le dijeron o porque su papá... el adolescente tiene que tener una mirada desde la responsabilidad en cuanto a su futuro, ¿no? Porque si no puede pasar que estudie la carrera, que se reciba y después cuelgue el título y se dedica a otra cosa. Sí. O que también sucede muchos chicos que transcurre el primero, el segundo año, hasta a veces hasta el tercer año de carrera de cursado y se dan cuenta que en realidad esa no es la verdadera vocación que ellos tenían, que es otra la disciplina, otra la ciencia que más les interesa y bueno, abandonan la facultad
con cierto grado de frustración, ¿no? Para retomar tal vez otra carrera universitaria. En esos casos se hace una reorientación vocacional y se tiene que rever por qué eligió lo que eligió y todo esto de qué es lo que le gusta, qué no y demás. Lo que surge también en los encuentros es que hay veces que le gustan dos cosas, tira para dos áreas, digamos, el chico, ¿no? Quizás le gusta la parte deportiva y le gusta la parte humanística, pero le gustaría vivir desde de lo humanístico y que su hobby sea el deporte, claro. O al revés, o le gustaría vivir del deporte o de algo que tenga que ver con la actividad física y quizás en su hobby se ponga a leer libros sobre filosofía, psicología o historia y demás, digamos. Entonces esas cosas también tratamos de ver, o sea, es bastante amplio, no es algo que se toma a la ligera, es... Claro, es muy personalizado además, ¿no? ¿Qué tipo de planteos te hacen los chicos, los jóvenes cuando van a tu consultorio, Vivian, con respecto a la carrera o aquellos que llegan y dicen, bueno, vengo porque no sé qué quiero estudiar o qué hacer? ¿En qué sentido, digamos? ¿Qué consultas te hacen? ¿Qué te preguntan ellos cuando van? Porque hay muchos que están indecisos, que no saben en realidad qué estudiar. Entonces, bueno, van un poco forzados por los padres a tu consulta. ¿Y cuál es el planteo que hacen? ¿Vengo acá porque no sé qué quiero estudiar? Sí. Ese es el planteo directo que te hacen los chicos. Y muchas veces esperan que el psicólogo les diga que tienen que estudiar. Y yo les suelo decir, no, acá yo no te voy a decir que vas a estudiar. Acá vamos a descubrir entre los dos que vas a estudiar porque vos vas a decidir, es tu responsabilidad. Entonces, ahí ya hay una postura distinta, digamos, ¿no? No va en busca de que alguien les diga lo que tiene que hacer, porque muchas veces los chicos estudian porque tienen que mostrarle la nota a los padres y no estudian para ellos. Entonces, acá hay toda una cuestión de la actitud frente a la carrera, frente al futuro. O sea, acá ya es su responsabilidad. Entonces, desde que llega al consultorio, eso se plantea, digamos, acá no esperes que yo te diga lo que vas a hacer, sino que... La decisión no la tomas vos, sino el joven. ¿Y los papás van a consulta también, a consultar? Te estimo que primero son los que primero te consultan para que después los chicos vayan a dialogar contigo. Pero además tienen injerencia, hay padres que tienen mayor injerencia como para que vos orientes a los chicos hacia una carrera determinada. Me pasó con una reorientación vocacional que noté que un padre tuvo mucha injerencia en la decisión de su hija y la hija estuvo en una confusión, dejó la carrera, no sabía si iba a retomar y demás. Entonces, en ese caso, en una única entrevista que tuve, porque no es que yo hago entrevistas de seguido, digamos, con los padres, sino que me aboco más al adolescente, en ese caso sí le di a entender que daba la impresión de que él le había inducido y que estas cuestiones de presión que tenía esta chica podían ser por esto. Depende mucho de la apertura de los padres, si los padres son cerrados o no, entonces hay que ver también cómo... Porque muchas veces tal vez la propia ansiedad que tenemos los padres, ¿no? Para que los chicos se realicen, hagan un buen estudio, de una buena elección de carrera, a veces que indirectamente los inducimos, ¿no? O que tal vez presionen a los chicos con respecto a qué van a hacer, porque muchos adolescentes terminan la secundaria y tienen que seguir una carrera porque tienen que seguir estudiando. Pero eso es lo que yo me planteo como docente y que te lo consulto. Ellos realmente se visualizan ya profesionales, qué van a abordar, porque muchos vemos que cuando estamos en el aula no se plantean o no han analizado realmente, cuando yo me reciba de abogado, en el caso de mis alumnos, ¿qué voy a hacer con la carrera? ¿Qué es lo que va a ser la función de mi profesión en el día a día? Lo que tiene este espacio, digamos, de estos encuentros, es que se le invita al adolescente a que pueda verse, a que pueda visualizarse de acá a cuando termine la carrera, o cómo te ves de acá a 5 años. Aclarar también que
no siempre uno se recibe a los 5 años, que a veces lleva más tiempo y no por eso uno tiene que frustrarse. Claro. Sí, yo trabajo mucho el tema de la responsabilidad y en eso implica el verse como profesional, el verse como trabajador y no, Claro. no solamente con profesiones que son universitarias, ¿no es cierto? También hay oficios, hay tecnicaturas que llevan menos años, 2, 3 años, y que pueda visualizarse también desde ese lugar. Generalmente cuando consultan son chicos que quieren estudiar alguna carrera larga, digamos. Quizás porque lo toman con seriedad los padres, o quizás los padres quieren estar seguros también porque es una inversión importante. Sí. Hoy por hoy eso también hace mucha peso y relevancia, ¿no? La toma de decisiones de los chicos con respecto a una carrera. Sí. Algunos que, por ejemplo, quieren estudiar alguna carrera fuera de Posadas y bueno, las posibilidades económicas de la familia hacen que van a tener que elegir algo que ofrece los distintos institutos y universidades que tenemos en Misiones. Y muchas veces pasa que los padres no se dan cuenta de la influencia que ejercen en los chicos y eso es algo que uno tiene que escucharse, ¿no? Como padre, ¿qué está diciendo? ¿De qué manera está presionando sin querer? Desde la ignorancia o desde la no escucha, ¿no? Muchas veces decimos algo y no nos escuchamos. Entonces, yo generalmente tengo entrevistas con los padres la primera, pero después ya me manejo solamente con al adolescente. Bueno, realmente me parecía importante que dialogáramos. Muchas veces me consultan a mí dónde pueden ir a hacer este test vocacional y me parece que entre hacer un test, como vos dices, que lo pueden bajar de internet, creo que es más importante la consulta con un especialista, donde a través del diálogo vos puedas ir desplegando en el que el propio adolescente concluya qué es lo más importante para él y qué es lo que quiere. Como les digo muchas veces a mis alumnos que hay que pensar en la carrera porque están hipotecando su futuro y muchas veces también el presente de los padres que hacen un gran sacrificio para que los chicos estudien. Muchos papás que a veces se limitan en sus gastos, en sus gustos, en sus salidas para que sus hijos puedan estudiar una carrera terciaria o universitaria. Una cosita para terminar. Hay chicos que han terminado sus carreras, que tienen su título y que se dieron cuenta de que no quieren ejercer eso. Desde más allá de lo vocacional, digamos, ¿no? Desde lo psicológico, yo sugiero que revean eso porque muchas veces trabajan en esa profesión disconformes, no están a gustos porque invirtieron 6 años de su vida en eso, pretenden toda una vida por delante vivir de eso. Hay veces que hay que reevaluar eso, hice 6 años de esto, estudié, me dediqué, aprendí, pero quiero hacer otra cosa para mí. Entonces rever esto, porque la vida es mucho más que 6 años, ¿no? 6 años de una carrera, sí. Importante el mensaje que nos has dejado, Vivian. Que uno puede cometer equivocaciones o malas elecciones en algún momento de la vida, pero que no está todo perdido. Sobre todo cuando hablamos de estudiar, ¿no? Que no hay edad ni tiempo para buscar y hacer con pasión. Lo importante es terminar una carrera, un oficio y poder después desarrollarlo con pasión. Vivian, vamos a dar tu número de teléfono, la licenciada Vivian Vivero, el teléfono es 3764 24 58 36 y pueden ubicarla, hacerles consultas en los consultorios externos del Sanatorio Posadas, ¿no? Sí, en el 5º piso. En el 5º piso. ¿Estás todos los días? ¿En qué horario? Sí, generalmente estoy lunes, martes, jueves y viernes, estoy mañana y tarde, y los miércoles estoy un ratito nomás por la tarde. Por la tarde. Es Junín 1852, 5º piso, es al lado del Sanatorio Posadas. Y sí, estoy desde las 8:30 hasta el mediodía y después desde las
4, 4 y media, hasta las 7, 7 y media. Voy a pedirte entonces un turnito y hacer las consultas. Los papás o bueno, los chicos que nos están viendo, ya es tiempo de ponerse a pensar, bueno, no solo en el viaje de fin de curso, sino se nos viene el año encima prácticamente, y muchos que van a empezar carreras porque hay distintas propuestas universitarias para comenzar algunas carreras ahora en el mes de agosto, así que también es para tenerlo en cuenta. Vivian, te agradecemos muchísimo, muchas gracias. Muy importante lo que hemos estado charlando, creo que es un buen servicio el que les queremos brindar, de que bueno, es importante que los chicos estén con seguridad, con una mayor certeza de qué es lo que quieren estudiar, y bueno, la inversión que tienen que hacer los papás, que también es importante, que caiga en un buen lugar. Muchísimas gracias, Vivian, te agradezco. Gracias. Nosotros vamos a un corte chiquitito y ya volvemos con más con sello propio. Gracias.